A ver, imaginemos por un momento que nos encontramos con algo imposible. Un libro o quizá una colección de mapas que no describe un mundo de fantasía, sino el nuestro, pero lo hace con una precisión que asusta, como si hubiera sido escrito antes de que todo esto existiera. Pues bien, hoy vamos a intentar descifrar ese artefacto, y su creador, su arquitecto, es Jorge Luis Borges. Y esa es la pregunta clave, la que lo pone todo en marcha. Pero ojo, no vamos a hablar de Borges como un simple escritor de cuentos. No, vamos a tratarlo como algo más, como el artífice de ese libro que parece contener las reglas de nuestro propio universo. Vale, pues entremos en materia, porque Borges no era solo un narrador, era otra cosa, un arquitecto de sistemas, un diseñador de realidades enteras. Y es que al abrir las páginas de su obra, lo que encontramos es increíble. Son una serie de revelaciones que parecen escritas para explicar nuestro siglo, el siglo XXI. Vamos con la primera revelación, la primera pista que encontramos en este mapa imposible. Y es una idea que, de verdad, lo revienta todo. Es la idea de que el universo, de que el universo en sí mismo es un texto. Para Borges, esa línea que se supone que separa la ficción de la vida es casi invisible, muy borrosa. Piensen en ello. Todo lo que vivimos, lo que sentimos, eso que llamamos realidad, ¿y si todo eso estuviera estructurado como un lenguaje? Como un libro gigante que, sin darnos cuenta, estamos leyendo constantemente. Y esta idea tan potente cuaja, se hace real, en una de sus metáforas más famosas. Para él, el universo no es un cosmos perfecto y ordenado, no, es una biblioteca. Pero no una biblioteca cualquiera, ¿eh? Una biblioteca infinita, total, una que contiene absolutamente todos los libros posibles. Cada verdad, sí, pero también cada mentira, cada historia imaginable, todo, absolutamente todo, está ahí, en algún estante perdido. Y aquí es donde la cosa se pone de vértigo, porque claro, su biblioteca de ficción resulta que es un plano perfecto, una profecía en toda regla de nuestra realidad digital. Piénsenlo, un lugar que contiene toda la información posible, donde el conocimiento y el ruido se mezclan hasta ser indistinguibles. Es que es la descripción exacta de Internet. Describe perfectamente esa mezcla de ansiedad y promesa que sentimos hoy y lo hizo décadas antes de que existiera. Es alucinante. Una biblioteca tan enorme, tan vasta, que encontrar algo de verdad ahí dentro es como buscar una sola letra en un desierto de páginas. Vamos a la segunda revelación. Si ya hemos aceptado que la realidad es un texto, demos un paso más. ¿Qué pasa cuando el mapa, la representación de esa realidad, se vuelve más real, más importante que la propia realidad? Borges cuenta esta historia en un relato cortísimo, de apenas un párrafo. Es una historia sobre la obsesión. La obsesión por representarlo todo, por calcarlo con una fidelidad absoluta. ¿Y el resultado? Claro, es una paradoja total. El mapa, que se creó para entender el territorio, termina por cubrirlo, por ocultarlo, hasta hacerlo desaparecer por completo. Y aquí está lo crucial. Con esta pequeña fábula, Borges está plantando la semilla de una de las ideas filosóficas más potentes del siglo XX, la idea del simulacro. Es decir, la idea de que vivimos en un mundo de copias que ya no tienen original, un mundo de representaciones que, simple y llanamente, han suplantado a lo real. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Acaso no es esa nuestra situación ahora mismo? Vivimos totalmente obsesionados con nuestros mapas digitales, los perfiles de redes sociales pulidos hasta el último detalle, los avatares en mundos virtuales, esos flujos de datos que supuestamente nos definen. Y mientras tanto, el territorio, o sea, la persona de carne y hueso, parece cada vez más lejano, como si estuviera sepultado bajo el peso de su propia representación. Vamos con la tercera revelación. Y esta ataca directamente a uno de nuestros pilares, una de nuestras creencias más fundamentales, la propia naturaleza del tiempo. A ver, olvidémonos por un momento de la típica idea del tiempo, esa flecha que avanza siempre hacia adelante. Borges se lo imaginó de otra manera, como un laberinto, un jardín de senderos que se bifurcan. Cada vez que tomamos una decisión, por pequeña que sea, creamos universos paralelos, universos donde hemos elegido todas las demás opciones. O sea que todos los futuros posibles están ocurriendo a la vez. Y claro, esta fragmentación del tiempo se refleja también en la identidad, en quiénes somos. En su texto, Borges y yo, él explora una división que hoy, nos resulta muy familiar. Por un lado está el yo privado, el que siente, el que duda, y por otro está el Borges público, la marca, el personaje que queda para siempre atrapado en los libros. ¿No es exactamente la misma fractura que vivimos nosotros entre nuestra vida real y nuestro avatar digital? Esa versión perfecta, curada de nosotros mismos, que a veces da la sensación de que amenaza con devorar a la persona de verdad. Y con esto llegamos al corazón del misterio.
Ya hemos visto cómo Borges parece haber trazado los mapas de nuestra era digital, del simulacro, del tiempo. Pues bien, ahora nos enfrentamos a la última idea, y es sin duda la más desconcertante de todas. Al analizar a un personaje fascinante llamado Funes, Borges nos deja una advertencia. Es una idea que parece simple, pero es increíblemente profunda. Dice que para poder pensar, para entender el mundo, necesitamos hacer algo contraintuitivo. Necesitamos simplificar, agrupar y, sobre todo, olvidar. Este personaje, Funes el Memorioso, tenía una memoria perfecta, o sea, recordaba absolutamente todo, cada hoja de cada árbol, cada matiz de color en cada nube que había visto en su vida. Pero claro, esta memoria total no era un don, era una maldición. Estaba tan abrumado por un torrente infinito de detalles que era incapaz de formar una sola idea abstracta. No podía generalizar. En resumen, no podía pensar. Y esto, de nuevo, es un eco directo, clarísimo, de nuestro presente. ¿No vivimos acaso en la era de Funes? La era del Big Data, donde absolutamente todo se registra, se almacena, se recuerda para siempre. La advertencia de Borges resuena con una claridad que da hasta miedo. Un exceso de información no significa más sabiduría. Al contrario, nos ahoga. Recordarlo todo es el camino más rápido para no entender nada de nada. Así que, a ver, juntemos todas las piezas. Si este hombre, desde una biblioteca en Buenos Aires, sin internet, sin móviles, fue capaz de dibujar con décadas de antelación los mapas, los laberintos conceptuales en los que vivimos hoy, entonces la pregunta final es inevitable, ¿no? ¿Y si solo somos habitantes de sus ficciones? ¿Y si somos simplemente personajes que siguen un guión que él imaginó hace muchísimo tiempo? O quizá la idea es todavía más vertiginosa. Que tal vez nuestra realidad, con todas sus redes, sus datos, sus infinitas bifurcaciones, no sea más que una idea fugaz en la mente de un bibliotecario ciego. Que quizá, justo ahora, en este mismo instante, todos nosotros seamos simplemente parte de un sueño que Jorge Luis Borges está soñando.